¿Te has preguntado por qué hay cosas que se repiten en tu vida, relaciones que no funcionan, siempre desafíos que te tocan la fibra sensible y que no consigues abordar de una manera constructiva y que vuelven una y otra vez a ti? Hoy vamos a hablar desde dónde nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Lo vamos a hacer con Ivette Méndez Mateos, que es coach y terapeuta experta en liberación de bloqueos y desarrollo personal, y ella nos ayuda a convertir en fortalezas eso que antes eran debilidades en nosotros. Para hacer un cambio en nuestra vida, lo más importante y desde donde debemos partir es en poner el foco en lo que no funciona. ¿Por qué no funciona? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy contigo. Ivette, bienvenida de nuevo a Vida Armónica. Muchísimas gracias por invitarme, Mónica, me encanta. Y bueno, sí, tienes toda la razón. El foco, al ponerlo, es una luz de conciencia de ver qué es eso que no funciona, porque muchas veces lo que hacemos es pelearnos con el afuera, pelearnos como si nos estuviésemos viendo en un espejo y nos empezamos a pelear con esa imagen que vemos reflejada en el espejo, queriendo que tenga otra ropa o que esté peinada diferente, queremos que sea diferente, pero no paramos a mirarnos a nosotros mismos. No nos estamos dando valor, estamos poniendo el valor en el otro, en lo externo, en vez de nosotros. Entonces, el primer paso es esa luz de conciencia, es empezar a ver, a estar en vez de la mente, en el cuerpo, de llevar toda nuestra atención a cómo me estoy sintiendo con esta situación que está pasando. Hay situaciones que nos detonan directamente un conflicto. Este conflicto puede ser un conflicto de salud, que es lo que nos está pasando en el cuerpo, un conflicto de relaciones con el otro, ya sea pareja, hijos, padres, en el trabajo, en lo laboral. Entonces, lo que necesitamos es ver desde dónde nos estamos relacionando. Bueno, Ujú, punto número uno. ujú. Cuando nos damos cuenta desde dónde nos relacionamos, podemos ver en cuál es el sufrimiento que está generándose en esa situación. Si estamos en una víctima, sentimos que no podemos, que somos insuficientes, o nos damos cuenta o pensamos que es el otro el que tiene la culpa, estamos desde la víctima en vez de responsabilizarnos. Pero eso tiene una razón de ser. Existen sufrimientos que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida o que han sufrido en nuestro sistema familiar que van generando esas creencias o patrones desde las cuales reaccionamos en el momento que estas situaciones de conflicto aparecen en nuestra vida, que nos generan un mecanismo como el control, como el perfeccionismo, como el necesitar la aprobación del otro, y esto es lo que necesitamos mirar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos vivir? Si queremos vivir de una manera libre, pudiendo elegir cómo queremos relacionarnos en esa situación, o queremos seguir repitiendo un patrón que quizás en su momento ha funcionado, pero que ahora nos toca cuestionarnos, ¿queremos seguir repitiendo las mismas historias o queremos hacer algo diferente? Claro, en esto hay que estar muy atentos a lo que nos pasa con nosotros mismos y a lo que nos pasa con los otros. Cuando pasa algo que te remueve, que te crea un cierto malestar, por pequeño que sea, o incluso no muy grande, ¿no? Te crea un conflicto y esto se va repitiendo a lo largo del tiempo. No nos han enseñado, Ivette, a mirar esto de frente y a decir, voy a mirarlo y voy a encargarme de ello, voy a responsabilizarme y voy a resolverlo, porque hay herramientas para hacer esto. Lo que nos han enseñado es si esto no está bien para ti, si no es agradable, mejor vamos a pasar rápidamente por ello, miramos a hacia otro lado, nos evadimos y no nos ocupamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no nos ocupamos, el patrón se sigue repitiendo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo nos podemos ocupar?
¿Cómo ¿ok? podemos empezar a ocuparnos? El primer paso es observarnos, observar cuál es nuestra reacción en esa situación, ver cómo nos estamos sintiendo, escucharnos, escuchar nuestros pensamientos, qué nos estamos diciendo, si nos estamos diciendo que claro que la culpa es del otro, o que yo eso es imposible que lo pueda resolver y tengo que aguantarme, o estamos dándole el poder al otro y el poder a la situación en vez de encargarnos nosotros. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que está pasando dentro de nosotros, cuál es esa herida que se ha destapado, cuando podemos ver para qué estamos utilizando ese mecanismo, o sea, qué es lo que queremos proteger, qué miedo no queremos soltar, es cuando podemos ir más allá, ver en qué momento lo vivimos y cuál era esa necesidad no cubierta que necesitamos cubrirnos nosotros, no esperar que los otros nos cubran. Incluso muchas veces, te pongo un ejemplo, hay momentos que puede que lo hayamos vivido nosotros o puede que no lo hayamos vivido nosotros. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, a veces tenemos unos celos desenfrenados que tenemos miedo que el otro nos vaya a engañar, lo que sea. Y claro, si yo me pregunto, en mi vida he tenido alguna situación en la cual me hayan engañado, yo haya engañado y digo, pues no. Ujú. Entonces es cuestionarme de dónde parte este miedo, de dónde parte este miedo a que el otro me pueda traicionar, que me pueda engañar, que se pueda ir, que me pueda abandonar. Y es ver qué es lo que ha pasado en mi familia, es darme cuenta qué me han estado repitiendo en el momento de mi crecimiento, mis Ujú. padres, qué he visto en mis padres, o incluso a veces aunque no conozcamos a gente de nuestra familia y han vivido situaciones similares en las cuales sí se haya engañado, se haya habido este sufrimiento, es como si genéticamente tenemos esa información y es una protección, es cuidado que te pueden engañar y como si tuviésemos aquí este loro que nos está hablando, te pueden engañar, te pueden engañar y entonces empezamos a generar un comportamiento obsesivo, controlador de la otra persona en vez de decir, a ver, la persona, el otro, no es mío, o sea, no me pertenece, no es algo, no es un objeto, es una persona libre que yo me gustaría que eligiese estar conmigo y no que tuviese que estar conmigo por obligación porque yo lo estoy controlando y le estoy capando por todos lados. Entonces, ¿qué trabajo? O sea, ¿me pongo a trabajar al otro y eso? O mejor mi inseguridad y el poner la atención en mí, en qué es lo que me gusta de mí, en darme todo lo que yo necesito a mí misma. Entonces, eso va a generar que yo pueda soltar al otro y pueda estar en paz con lo que el otro haga. Y si al final tengo que vivir una historia de esas, ya me pondré manos a la obra. Pero ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me ocupo antes de tiempo de algo que todavía no ha sucedido? Esos son los miedos, son cosas que aún no suceden y de las cuales nos estamos ocupando, pero por control, para evitar que vivir ese sufrimiento que ya se vivió anteriormente y con lo cual decimos, vamos a hacer todo porque está esa vocecita aquí diciéndonos esa información para que no suceda. Entonces, cuando nos damos cuenta de que es algo que está fuera de nuestro control realmente, porque la vida nos da las experiencias que necesitamos vivir, es cuando podemos reconciliarnos con ese sufrimiento que hay, con ese sufrimiento de nuestro ancestro o de nuestros padres o el propio, y una vez que nos quedamos en paz, elegir cómo queremos relacionarnos, elegir si quiero seguir en esta necesidad del otro, de esa tensión enfermiza, o prefiero soltarle y que él elija estar conmigo y poner la atención en mí y elegirme yo a mí, antes que estar peleándome con la situación. Claro, cuando proyectamos miedos, muchas veces lo que terminamos haciendo es que esa situación finalmente ocurra o que nos quedemos solos, no porque nos traicionen con otra persona, sino porque es bastante complicado estar con alguien así, ¿no? Has hablado, por ejemplo, del miedo a la traición. Hay muchos miedos de diferentes maneras que se pueden manifestar. Y están también aquellas personas, Ivette, que no saben poner límites, que lo dan todo a todos, sin esperar nada a cambio. También
eso que puede interpretarse como que te sobra amor para dar, es una falta de amor hacia ti mismo. Y ahí también tenemos que poner un foco muy importante. Claro, porque la pregunta es, ¿realmente para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, estoy dando de más, siendo servicial y tal, para que el otro no se vaya, para que el otro me quiera. ¿Para qué lo estoy haciendo realmente? Y ser de verdad conscientes con uno mismo, o sea, no engañarnos, porque al final de nada sirve si nos estamos engañando, se pierde ese equilibrio y lo que genera es que al final el otro no es el malo que se aprovecha de mí, soy yo la que teniendo ese tipo de patrón atraigo personas que me vienen a proyectar esa información de mi inconsciente, ese dolor, para que yo aprenda a poner ese límite y a cuidar primero de mí para poder cuidar del otro. Al final es como el ejemplo este de siempre de los aviones, ¿no? Que nos dicen, ponte tú primero la mascarilla Ujú. antes de a todos los demás, incluso antes que a tus propios hijos pequeños que están ahí, pero si no te cuidas tú, no vas a poder estar para los otros. Entonces es primero uno para poder estar al servicio de los demás y sabiendo uno hasta dónde puede y quiere dar, respetándose primero a uno. Sí, es una tarea de evolución personal que no lleva un día ni dos, a veces ni una sola vida. Para aquellos que creemos, yo creo que sí que hay más de una vida, ¿no? Es una cuestión de hacernos conscientes de que pasa lo que pasa o nos pasa lo que nos pasa, pero nosotros ahí tenemos parte de responsabilidad y sobre todo a mí que me parece más maravilloso es que podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo, pero desde el cambio en De uno. nosotros para así poder ver ese cambio, porque ese cambio se materializa también en el exterior, pero primero el cambio es interior, Ivette. Totalmente. Esta mañana leí una frase que me gustó mucho de Joe Dispenza, que decía que el campo cuántico, o la vida, para hablar en cristiano, ¿no? La vida nos responde no a lo que queremos, sino responde a quién estamos siendo cuando queremos ese algo. Si estamos siendo desde la necesidad de que el otro haga lo que yo quiero y que el otro cambie y tal, entonces seguimos en la misma historia. La cuestión es desde dónde, quién estoy siendo yo en esta historia. Ujú. Importante. Una tarea que lleva toda la vida y que, bueno, no es necesario acometer de un plumazo, sino ir dando pasitos, que se nos vaya despertando esa luz y podamos ir cambiando esos patrones de comportamiento, porque hay herramientas, Ivette, que nos permiten limpiar y borrar. Sí, sí. La primera herramienta es conciencia, darte cuenta, querer ser responsable de tu propio cambio y empezar a observarnos, empezar a escucharnos, empezar a ver quiénes somos y descubrirnos y quiénes queremos ser en cada situación. Es como esa reinvención, tenemos la oportunidad de ser quien queremos ser, pero ahora primero para poder ser quien queremos ser, tenemos que ver quién estamos siendo y Ujú. que estamos siendo otros o una herida en Claro. vez de ser lo que realmente queremos. Claro, nosotros queremos amor, pero somos controladores. Por ejemplo, queremos justicia, pero estamos siendo injustos, los primeros con nosotros mismos. Queremos evitar la traición, pero nos estamos traicionando a nosotros mismos. Cuando actuamos de esa manera y no confiamos en el otro, no confiamos en la vida, estamos traicionando esa esencia que somos de confiar, ¿no? De ser amor y de atraer, de ser lo mejor, pero de atraer también lo mejor. Entonces, con todo ese bagaje es complicado que se produzca un cambio. Por eso es tan importante tener gente como tú que cuando nosotros no somos capaces de ver, nos ayuden a ver lo que no estamos viendo y nos abran el camino. Yo sé que atiendes a muchas personas en muchas partes del mundo. ¿Hay algún denominador común ahora, Ivette, de la gente que acude a ti? Porque estamos viviendo la polaridad extrema con esta pandemia. ¿Qué necesita la gente? Supongo que hay muchas necesidades, pero ¿hay un denominador común? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué estamos necesitando ahora?
Pues, por ejemplo, ahora mismo es el estar más en uno en vez de polarizarse, en vez de estar más en el juicio y polarizarse en estos son los buenos, estos son los malos, es qué puedo yo aportar a la vida. Entonces, cuando dejamos de estar en el otro, en el afuera, en esa pelea, podemos empezar a construir lo que sí queremos en nuestras vidas y a la vez en esa conciencia de unidad estamos aportando nuestro granito de arena al mundo. Entonces, ese denominador común, y yo creo que es en el que tenemos que estar conscientes todos, es que muchas veces estamos más en el afuera. O sea, estamos en esa pelea y en quién tiene la razón, y en el juicio, y estos son los buenos, estos son los malos, esto sí me gusta, esto no me gusta. O sea, Mm, y en vez de estar ahí, que nos mete directo a un patrón, pues de enfado, porque no me gusta lo que hay, o de miedo porque lo que hay pues me hace sentirme inseguro, esa incertidumbre, o me hace entrar en un patrón de tristeza porque ya no es lo que era antes, qué sé yo, ujú, pues en vez de estar ahí en esta visión de juicio de lo bueno y lo malo, y que esto, lo que está pasando es el culpable, la situación o la persona es el culpable de cómo me estoy sintiendo, es poder elegir qué podemos aportar nosotros y quién queremos ser en cada situación. Ese es el denominador común, poner la atención mm. en nosotros, Y en lo que ser, podemos cambiar en y ser, nosotros. y ser amorosos con nosotros y aceptar esa imperfección, que a veces es complicado de asimilar, pero todo tiene su proceso y a mí me gusta mucho, que no es una frase, ¿no? Pero yo lo escuché una vez y es que es así, realmente yo lo he vivido dentro de mí, ¿no? Eh, Donde hay una sombra, la sombra tiene todo el potencial de luz cuando la iluminas. O sea, es una Total, sombra porque no recibe luz, pero en cuanto recibe luz, esa luz puede ser más brillante que la propia luz en la que crees que estás ahora, ¿no? La sombra puede iluminarte mucho. Si trabajamos eso que nos cuesta, podemos iluminarnos e iluminar al mundo. claro. Como el ejemplo justo de antes de esta persona celosa, tal, no sé qué, la sombra pues es esa inseguridad. Si fortalecemos, en vez de estar peleándonos con el otro y queriendo cambiar y que se quede pegados a nosotros continuamente, si fortalecemos la seguridad de nosotros mismos, pues es esas situaciones, gracias vida por ponerme esa situación y por poder desarrollar esta seguridad en mí y ahora sentirme libre y no necesitar de controlar a nadie, o sea, que cada uno sea libre de ser quien quiere ser y de hacer lo que elija hacer, desde el Impor- respeto de no pasarnos con los demás, ¿no? Importante, el primer paso es querer hacerlo, darnos cuenta de que lo necesitamos y querer hacerlo. Y ved cómo podemos contactar contigo. Bueno, pues en mi página web, ivetmendezmateos.com, ahí me pueden contactar, también pues en las redes, en Instagram, Facebook, en un Messenger o por WhatsApp, ahí viene mi teléfono y bueno, pues aquí estoy dispuesta a acompañar en cualquier proceso para hacer juntos ese proceso de cambio. Yo sé Que que lo, también es cierto que me aprovecho porque todos los procesos de cambio de mis clientes al final me nutren a mí y me hacen tomar conciencia también de cosas mías. Entonces Mm, es un crecimiento continuo y conjunto con la persona que se claro, trabaja. fíjate, es coach y terapeuta experta en liberación de bloqueos. Los bloqueos se pueden presentar de diferentes maneras, pero también eso lo aplicas a liderazgo, a asesoramiento de equipos, a personas individuales. Y como digo, estás en Madrid concretamente, pero te pueden contactar a través vía online desde todas las partes del mundo y de hecho recibes muchas consultas internacionales. Gracias, Ivette, una vez más Gracias a por ti. estar con nosotros en Vida Armónica. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias a Vida Armónica y a todos.